Ahí va, ahora sí. Bueno, entonces, nada, primero que todo, darle la bienvenida a todos y a todas. Agradecerte a vos, Raúl, por participar y nada, sumarte al grupo en este momento tan importante que para poder ayudar entre todos y todas. Este grupo es fundamental. Bueno, reitero el agradecimiento. Estamos, Sashi y yo, de parte del Centro de Estudiantes, nos parece fundamental poder armar estos espacios en este momento que quizás es bastante difícil llevar adelante el cursado para poder entre todos y todas no, llevarlo de la mejor manera posible. Así que, bueno, nada, la bienvenida a todos y a todas y bueno, Raúl, cuando quieras puedes empezar. Bueno, veo que hay muchos que estuvimos, porque nosotros estuvimos hasta recién, hasta hace un ratito trabajando con los alumnos de las comisiones de los miércoles, así que veo que hay muchos de nuevo, pero bueno, seguramente habrá estudiantes de otras comisiones. Bueno, la idea, aplaudo la iniciativa de los chicos del ALDE, que siempre, la otra vez ya lo hicieron antes de la entrega del trabajo anterior, y me parece sumamente valioso que generen estas instancias para poder apoyar un poquito más esto tan raro que es el acompañamiento pedagógico virtual. Así que realmente, chicos, me parece que están laburando con esto y ponerse esto al hombro es muy importante en estos momentos. Así que yo les agradezco a ustedes, más allá de que me hayan invitado para poder hacer eso en este espacio. Bueno, la idea, estamos previos a la entrega de un tercer trabajo práctico. Recuerden que esto me parece importante aclararlo, más allá de que los alumnos de nuestras comisiones de los miércoles lo saben. La entrega de los trabajos para nosotros es fundamental. Sabemos que es muy difícil hablar de obligatoriedad en un periodo como este, pero para nosotros es importante porque es la única manera que tenemos de ir haciendo el seguimiento de cómo van comprendiendo los conceptos que ustedes van trabajando solos con la bibliografía. Entonces es importante. Ahora, esos trabajos no tienen una nota. Nosotros en la página hay un sistema clasificatorio, ponemos una nota numérica, pero es nada más que orientativa. Los trabajos no están ni aprobados ni desaprobados, es entregados. Nosotros, ese es el control y el seguimiento que tenemos, por eso es que hacemos devoluciones individuales de los trabajos cuando consideramos que no se llevó a cabo de manera que no da cuenta de la comprensión de los conceptos, pero lo reharán y lo volverán a rehacer de acuerdo a lo que considere el docente hasta que se considere que se alcanzaron los objetivos que tenía planificado ese trabajo. Digo, no es aprobaron, no aprobaron, no es una instancia de ese tipo. Así que esto les quede claro. Y que no sea un limitante para la entrega del trabajo. Entréguenlo porque, ya les digo, es la única manera de poder hacer el seguimiento. Nosotros estamos haciendo un seguimiento en cada comisión de los alumnos que tenemos inscritos, los que fueron entregando trabajos. Les mandamos, yo personalmente les mando mail a los alumnos que están en la comisión y que no han presentado trabajo, porque también entendemos las dificultades tecnológicas, ¿no? La falta de acceso a la tecnología y las desigualdades que se ven claramente, quedan plasmadísimas en esta pandemia. Por eso es que aceptamos otras modalidades de entrega, y les pido a ustedes, chicos, desde el Centro de Estudiantes, desde el ALDE, que nos ayuden con esto de ir haciéndole saber a los estudiantes que cursan la asignatura que más allá de que no hayan presentado trabajos, que se comuniquen conmigo como titular de cátedra o cualquiera de los docentes, porque tenemos otras posibilidades y otras instancias. Lo que nosotros queremos saber, lamentablemente es un año con mucho desgranamiento, más de lo habitual, que ya era alto en la facultad, y queremos saber de esa cantidad de alumnos que se van perdiendo, qué estrategias retentivas podemos utilizar. Entonces nosotros, yo les pido a ustedes particularmente, desde la agrupación o desde el centro de estudiantes, si nos dan una mano con el seguimiento de los alumnos de esta cátedra que han tenido dificultades. Bueno, dicho todo esto, la idea de este trabajo práctico número 3, que ustedes tienen fecha de entrega prevista en el aula hasta el día viernes a las 12 de la noche, pero fuera del aula por vía de mail, arreglada con su docente, fuera de término, no hay ningún problema. Este trabajo, la idea de este trabajo es que ustedes puedan identificar, el trabajo es muy sencillo,
en cuanto a los requerimientos. Lo que por ahí se complica es encontrar en un informe de investigación los elementos que se piden en el trabajo, y por eso lo importante es que ustedes tengan en claro qué le estamos pidiendo. El trabajo tiene dos preguntas. La número 2, vamos a empezar por la 2, que no tiene que ver con el informe de investigación que tienen adjuntado al trabajo. En la pregunta número 2, simplemente se les pide que ustedes, a partir de la lectura de la ficha de Roxana y Nouf, puedan identificar y diferenciar los tres tipos de problemas, es decir, los problemas de hecho, los problemas de conocimiento y los problemas de conocimiento científico. Simplemente tienen que recrear, reconstruir según su comprensión, qué entendieron, y para respaldar esa comprensión, adjuntar un ejemplo. O sea, esto es independiente del texto que tienen. Ahora, si ustedes quieren utilizar el texto, el informe de investigación que tienen y pensar el problema de investigación científica, a partir de ahí no habría tampoco problema. Pero quiero decir, no están ligados. Sí, no sé quién habla, pero acá estoy. Soledad, le quiero hacer una pregunta. Sí. Vamos a decir, los problemas identificados, ¿tienen que ser en el área psicológica? No, tampoco, no hace falta. No hace falta, bien, porque esa era una duda que tenía, porque es más fácil sobre la práctica pensar un problema de hecho, que pensar, vamos a decir, lleva más elaboración, una temática psicológica, digamos, tenés que buscar bibliografía, empezar a investigar, entonces bueno. No hace falta todo eso, Soledad, simplemente con que puedas dar un ejemplo en el que nosotros veamos que comprendiste la definición de lo que es un problema de hecho, de conocimiento científico. Es más fácil, por ejemplo, en la ingeniería, qué sé yo, hay algunos temas en la ingeniería que son más sencillos de plantear que algo, sí, psicológico. Sí, en realidad, para los problemas de hecho, la disciplina es bastante poco útil, porque los problemas de hecho, recuerden, tienen que ver con esta imposibilidad de separar lo cognitivo de lo pragmático, es decir, que los problemas de hecho tienen más que ver con problemas que se nos presentan a diario en la vida cotidiana, y para los problemas de conocimiento y de conocimiento científico pueden o no usar nuestra disciplina. Efectivamente, tal vez por ahí, sin hacer búsqueda bibliográfica, seguramente Soledad le resulta más sencillo, sobre todo ahora, por lo que uno viene escuchando y en relación a un problema que se le presenta a una disciplina que no es la nuestra, pero también a la nuestra. Porque uno dice, el COVID estamos más vinculados con la disciplina médica que con la nuestra, pero no olvidemos todos los efectos y consecuencias psicológicas que también trae esta forma y estos cambios, así que también se puede pensar desde nuestra disciplina. No hace falta la búsqueda bibliográfica, sino pensar problemas con la clara diferencia entre un problema de conocimiento que no genera un nuevo conocimiento ni un avance disciplinar, sino que simplemente con los conocimientos ya adquiridos y previos se puede dar respuesta a una pregunta sin demasiada creatividad, y un problema de conocimiento científico que sí requiere, la respuesta va a ser un aporte a la disciplina, un avance en el cuerpo disciplinar. Pero puede usar la disciplina, puede usar cualquiera, simplemente de lo que se trata es de que transmitan brevemente qué entendieron por cada uno de los tres y que apoyen, respalden con un ejemplo en donde nosotros podamos ver que fue clara la comprensión. Eso en cuanto a la pregunta 2. Para la pregunta 1, sí, ustedes tienen un informe de investigación y la idea es que en ese informe de investigación puedan encontrar los elementos que componen el dato científico. Por eso, para esto, el material es la primera de las dos fichas que tuvieron ustedes. Recuerden que había una ficha que era el dato científico, su construcción, sus componentes, y la otra ficha que era la del problema o problematizar como nudo central del proceso. Entonces, para la pregunta número 1, básicamente ustedes no se tienen que mover de la ficha el dato científico. Y lo importante es que ustedes comprendan cuáles son los componentes del dato, lo entiendan claramente, porque lo que tienen que hacer es buscar esos componentes en el informe de investigación que tienen. Por eso es que para todas las comisiones el trabajo es el mismo, pero en cada comisión tienen un informe de investigación a elección de cada docente. Entonces, ¿pero qué tienen que encontrar en ese informe de investigación? Los 4 componentes del dato. Si nosotros definimos el dato científico, decimos qué es el dato científico,
Decimos claramente que el dato científico es el valor que asume una variable en una unidad de análisis a través de un procedimiento específico. Entonces, esa definición nos marca claramente los 4 componentes del dato: valor, variable, unidad de análisis, indicador. Esos son los 4 componentes. ¿Qué se les pide a ustedes? Que en el informe de investigación puedan identificar esos 4 componentes. Es decir, ¿cuáles son las unidades de análisis? Recuerden que cuando hablamos de unidades de análisis estamos hablando de las entidades en las cuales se va a medir la variable. Entonces, lean el informe de investigación y digan, a ver, ¿de dónde voy a obtener los datos? ¿Quiénes son los que están participando en esta investigación y aportando el dato? Esas van a ser las unidades de análisis. Recuerden que cuando hablamos de unidades de análisis tenemos que diferenciar tipo y cantidad. Entonces, cuando respondamos a cuáles fueron las unidades de análisis, nosotros podemos decir, cada unidad de análisis es esta, pero ¿cuántas fueron las unidades de análisis que se tomaron? Entonces, cantidad y tipo. Recuerden, es sobre quiénes voy a medir la variable. Eso es lo que tienen que localizar. Una vez que tenemos eso localizado, es decir, sobre quiénes vamos a medir la variable, el otro punto es, bueno, ¿y cuál es la variable? Entonces, recuerden que la variable es la propiedad que estamos midiendo en el sujeto. ¿Cuáles son las propiedades que nosotros estamos relevando en esos sujetos, si fueran sujetos, las unidades de análisis que estamos midiendo? Ahora, cuando ustedes piensan en variables, es decir, estas propiedades que voy a medir, voy a relevar en mis unidades de análisis, recuerden que las variables pueden ser simples, es decir, accedo a ellas mediante una operación sencilla, un único indicador, o pueden ser complejas, es decir, que para acceder a la medida de la variable necesito de más de una operación indicadora. En ese caso, cuando tengo variables complejas, lo más común es dimensionarlas, es decir, dividir a esa variable en aquellas áreas, componentes, atributos, características parciales que me van a permitir después obtener el valor de la variable. Entonces, si pensamos en la variable, propiedades que medimos en el sujeto, y pensamos, es una variable simple, la estoy midiendo con un único indicador, con una única operación, o está requiriendo varias. ¿Está requiriendo unas cuantas? Bueno, seguramente se trata de una variable compleja. En ese caso tengo que pensar cuáles son las dimensiones en las cuales está dividida la variable. Recuerden que las dimensiones son como aspectos parciales, que tienen cierta independencia, pero que no es tal la independencia porque después las tengo que reunir. Y acá tengan en claro esto, que una cosa va a ser el valor de la variable total, y otra cosa el valor de cada una de las dimensiones. Entonces, el valor de las dimensiones de la variable no va a coincidir con el valor total de la variable. Entonces, el segundo componente del dato que tendrán que identificar en el trabajo de investigación que tengan en el informe van a ser variables y dimensiones de la variable. Ahora, tenemos 2 elementos más. El valor de la variable. El valor de la variable es el sistema en el cual yo voy a clasificar las unidades de análisis. Entonces yo te voy a decir, bueno, esta variable puede asumir estos valores. Yo digo, bueno, estoy tomando como variable la altura. Esa altura que yo tomé la voy a ubicar en un sistema clasificatorio, que voy a decidir yo y que va a tener que ver con mi posicionamiento teórico. Entonces digo, bueno, voy a clasificar a los sujetos en alto, estatura media, bajo. Esos son los valores de la variable. Entonces, los valores de la variable, el sistema van a variar de variable en variable, cada una de las variables va a tener un sistema clasificatorio, es decir, va a tener la posibilidad de asumir diferentes valores, y eso es lo que ustedes tendrán que identificar en el informe de investigación. Es decir, van a tener que identificar unidades de análisis, ¿dónde voy a medir la variable? Variable, ¿qué propiedades estoy midiendo? Si esas variables son complejas, ¿cuáles son las dimensiones, las áreas parciales que mide la variable? Valores, ¿en qué sistema clasificatorio lo voy a poner? Y por último, indicador, que es el otro elemento que compone el dato. ¿Qué es el indicador? El indicador es el procedimiento y el criterio que me permite medir la variable. Recuerden que medir la variable no es nada más ni nada menos que ubicar a esa unidad de análisis dentro de un valor. Eso es medirla. Es decir, bueno, esta unidad de análisis, este sujeto, tiene el valor bajo para la variable estatura, ¿no? O sea, ubiqué la unidad de análisis dentro de un valor de la variable. Eso es medirla, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos hay que medir la variable. El indicador es
el procedimiento que me permite llevar adelante eso, es decir, el procedimiento que me permite ubicar a cada sujeto en un valor de la variable. Supónganse que yo tomé en un trabajo de investigación sujetos, 50 sujetos, y quiero saber cómo incide la edad de esos sujetos en su capacidad de comprensión de un texto. Entonces, voy a tener dos variables, por un lado la edad y por otro lado la capacidad de comprensión del texto, ¿no? Entonces, supónganse que tomo la variable sexo. La variable sexo es una variable simple, no hace falta descomponerla, parcializarla, pues no tiene varios componentes, es uno. Entonces, ya tengo los sujetos, unidades de análisis, la variable edad. Los valores que puede tomar la variable edad, yo puedo tomar como cualquier valor dentro de la gama posible, es decir, de 0 en adelante, o puedo parcializarla por periodo, es decir, bueno, los sujetos de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, ese va a ser el sistema clasificatorio, los valores que puede asumir la variable, ¿sí? Y el proceso indicador, cómo voy a llegar a ubicar a cada sujeto, tengo que indicar el asunto que trata la variable, es decir, la cantidad de años, y el procedimiento mediante el cual la voy a obtener. Por ejemplo, una pregunta, un cuestionario. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Sujetos, unidades de análisis, variable, edad. Sistema clasificatorio o un sistema continuo de 0 a 99, o parcializado por periodos de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, y el procedimiento indicador, cantidad de años, a través de la respuesta al cuestionario. Estos serían los 4 elementos que integran el dato. Cuando la variable es simple, como en este caso, el valor de la variable y el valor del indicador coinciden, porque si la variable es años, edad, tantos años, y el indicador es cantidad de años del sujeto, el valor de la variable es igual al valor del indicador. Pero cuando la variable es compleja, yo puedo tener varios indicadores para medirla y después los voy a tener que reconstruir para llevar adelante el proceso. ¿Qué quiere decir? Que el valor del indicador y el valor de la variable no van a coincidir, van a ser distintos. Yo les doy un ejemplo del informe de investigación con el que nosotros trabajamos en la comisión de los días miércoles. Entonces yo decía, nuestro informe de investigación trata sobre el acoso escolar y los factores relacionados con el acoso escolar. Es decir, la idea de los autores es que cuáles son los factores que van a generar mayor probabilidad de ser acosado en el ámbito escolar, es la idea del trabajo. Entonces, la variable acoso escolar es una variable compleja. En el informe que nosotros tomamos, los autores la dividen en 3 dimensiones. Consideran, obviamente, que la división de la variable en dimensiones está sustentada teóricamente. Hay que tomar un posicionamiento teórico que permita hacer un dimensionamiento, ¿no? Según el posicionamiento teórico que tomaron los autores del trabajo que nosotros usamos como recurso pedagógico en la comisión, ellos pensaron que la variable acoso escolar se podía dimensionar en 3 áreas: agresión verbal, agresión física y exclusión social, ¿sí? Esas eran las 3 dimensiones de la variable. Entonces, la variable sujetos eran adolescentes o estudiantes. La variable acoso escolar. Las dimensiones de la variable acoso o maltrato o acoso verbal, maltrato físico y exclusión social. Para la variable había un sistema clasificatorio de valores, la variable acoso escolar. ¿Cuál era el sistema clasificatorio? ¿Sufrió acoso? No sufrió acoso. O sea, existencia, no existencia. Ese es el sistema clasificatorio de la variable, es decir, la existencia o la no existencia son los valores de la variable. ¿Se entiende? La variable compleja, acoso escolar. Ahora, como está planteada en 3 dimensiones, agresión verbal, agresión física o exclusión social, cada una de esas 3 dimensiones se transforma en una variable. Esa variable, entonces, va a tener valores diferentes. Sufrió acoso físico, sufrió acoso sí o no, igual que para cada una de las 3 dimensiones. Ahora, para medirlas y ubicar esos valores voy a tener que usar indicadores. Entonces, en el caso del ejemplo que nosotros tomamos, los indicadores
eran, para la agresión verbal, había un indicador que era cuántas veces sufrió insultos o adjetivos descalificatorios. Ese es el indicador. Y ese indicador tomaba valores diferentes a los valores de la variable. Las opciones que tenía el sujeto era nunca, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces o más de 4 veces. Entonces, fíjense que ahí tengo la variable compleja dividida en dimensiones, cada dimensión va a tener un indicador, el indicador tiene que ver con el tema y el procedimiento. Entonces, en el caso de la agresión verbal, el indicador es cuántas veces fuiste insultado, y el procedimiento, un cuestionario. Entonces el sujeto contestaba nunca más. Nunca, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, es el valor del indicador. Pero yo voy a tener un indicador para esa dimensión, otro indicador para la dimensión agresión física, en donde el indicador será cuántas veces te golpearon. Entonces ahí también el valor del indicador era nunca, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y voy a tener otro indicador para la otra dimensión de la variable, que era exclusión social. Entonces ahí es cuántas veces sentiste que fuiste rechazado por tu grupo de pertenencia. Una vez, 2 veces, ¿no? Entonces, fíjense que para poder obtener el valor de la variable acoso escolar, yo tengo que trabajar con esos 3 indicadores y reconstruir el valor de la variable, porque el valor de los indicadores no es el mismo que el de la variable. Entonces, los autores, en el caso que yo les estoy dando, que es un ejemplo de un trabajo de investigación, ¿qué hicieron? Dijeron, si el alumno, el sujeto, el estudiante, respondía más de 4 veces a cualquiera de los 3 ítems, entraba en la categoría acosado. Si el sujeto contestaba afirmativamente al menos una vez, o 2 veces, o 3 veces, en los 3 ítems, también entraba en la categoría acosado. Ahora, si el sujeto no tenía en ninguno de los 3 ítems el más de 4 veces o 4 veces y más, y en alguno de los ítems tenía el nunca, entonces entraba en la categoría no acosado. Entonces, fíjense para identificar los elementos, porque a mí me interesa que puedan identificar con claridad y precisión los elementos del dato. Las unidades de análisis, en este caso eran los estudiantes con los que se trabajó, la variable acoso escolar, las dimensiones. Bueno, esa variable, acoso escolar, tenía un sistema clasificatorio de valores, acosado, no acosado. Para esa variable, acoso escolar, se determinaron 3 dimensiones porque era una variable compleja. Las dimensiones de la variable, maltrato verbal, maltrato físico, exclusión social. Cada una de esas dimensiones tenía, a su vez, indicadores. En los indicadores, como dijimos, en el caso de la dimensión de la agresión verbal, cuántas veces ha sido insultado en los últimos 12 meses, indicador, procedimiento, el cuestionario. Y los valores del indicador, nunca, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Se entiende? Esto es lo que ustedes tienen que hacer con el trabajo que tengan. Yo les doy el ejemplo de pero para cualquier trabajo que ustedes lean, trabajo de investigación, cuando piensan en el dato, tienen que pensar en estos 4 componentes, identificarlos, y lo que les pide el ejercicio es simplemente esto. Fíjense que en el trabajo práctico dice, la pregunta número 1, si encuentro el trabajo práctico que lo tenía por acá. La pregunta número 1 es: lean el trabajo, identifiquen A, las unidades de análisis, B, las variables del estudio y las dimensiones. Fíjense que dice, en el caso de que sea posible, porque solamente van a encontrar dimensiones si trabajan con variables complejas. Si ustedes trabajan con variables simples, el ejercicio de buscar dimensiones no lo van a poder llevar a cabo. El C, los indicadores para cada una de las variables, y en el caso de que sea una variable compleja, para cada una de las dimensiones. Los sistemas de categorías, es decir, qué valores podría haber tomado la variable, cuáles son los valores potenciales para cada una de las variables. Después, en el ítem E, cuando ustedes trabajaron en el informe, se encontraron con una variable compleja, lo que se pide es, o bien, que ustedes indiquen la variable compleja y las dimensiones en las que el investigador la dividió, o bien tomen la variable compleja y propongan ustedes otro sistema de dimensionamiento. Puede ser. Una pregunta respecto Sí. a esto.
esa pregunta, en el caso de que tomemos tal cual está en el trabajo, ¿no estaría respondida ya en la 1? Sí, pero... La 2, perdón, en la 2. Sí, sí, está bien, pero acá se pide porque a lo mejor ustedes quieren tomar la misma variable, pero en vez de usar el sistema de dimensionamiento que utilizaron los autores, usar otro, construir otro ustedes. Entonces, si ustedes van a construir, tendrán que fundamentar por qué proponen esas dimensiones para la variable. ¿Se entiende, Ana? Sí, sí, se entiende. Bien. Y en el último es, reconstruya la pregunta de investigación. Ustedes saben que siempre un trabajo de investigación, y ahí vimos el texto de Inoue, siempre se parte de una pregunta de investigación. Y en el informe de investigación no siempre está explicitada la pregunta. A veces está la pregunta explicitada, otras veces lo que van a encontrar son los objetivos y no la pregunta. Entonces lo que se pide es que ustedes puedan reconstruir de qué pregunta partió el autor o los autores de ese informe de investigación. Insisto que no es lo mismo que el objetivo, es la pregunta. Recuerden que toda investigación parte de una pregunta. De hecho, recuerden el texto de Inoue, donde plantea justamente algunas de las condiciones, ¿no?, para hacer una buena pregunta de investigación. Una vez que sabemos que estamos ante un problema de conocimiento científico que justifica emprender una investigación, lo que tenemos que hacer es formularnos una pregunta, y para formular esa pregunta tenemos que tener en cuenta los criterios formales y los criterios sustantivos o de pertinencia, ¿no? Entonces, esto siempre arranca así el proceso de investigación. Entonces, lo que se les pide en el punto F es que traten de, a partir de la lectura del texto, si no estaba explicitada la pregunta, armar cuál fue la pregunta. Si estaba explicitada, simplemente transcribir la pregunta de investigación. En el caso del el informe que tuvieron los alumnos de la comisión mía, no está la pregunta explicitada. Está el objetivo, pero no está la pregunta. Entonces la idea es que puedan reconstruir la pregunta de investigación. Profe, una pregunta. Sí. En el valor de las variables, usted dijo que en acoso escolar el valor de la variable sería si fue acosado o no acosado. Efectivamente, ¿sufrió acoso, no sufrió acoso? Depende de cómo formulen la pregunta, pero pues también se podría tomar como categoría probabilidad de sufrir acoso, probabilidad de no sufrir acoso, pues eso depende de cómo formulen la pregunta. Pero sí, es básicamente acoso escolar, sí, acoso escolar, no. Ah, perfecto, gracias. Profe. Sí. Yo estuve en la comisión con vos hace un rato y estaba revisando lo que me corregiste y me quedó una duda. Bueno. Cuando hablamos sobre los indicadores de las subvariables de los posibles factores asociados al acoso escolar, por ejemplo, en las actividades de ocio nocturno, dice ir a bares o discotecas al menos una vez por semana. El indicador sería, ¿realiza actividades de ocio nocturno? Sí, podría ser así, sí, sí. O como siempre da un... fíjense que siempre, en el caso de la investigación que, digo para los que no son de la comisión, están trabajando con otro informe, ¿no? En el caso del informe nuestro, casi todos los indicadores son más bien cuantitativos, ¿no? Entonces, porque siempre es tomando los últimos 12 veces y pregunta cuántas veces por semana. Entonces, el indicador podría ser cantidad de veces por semana, cantidad de veces por semana, porque va a tomar como valor al menos uno, ninguno. Entonces, por eso hay esa posibilidad. Pero sí, es eso. No, porque en la tabla, vista en la tabla 3, dice, como valor lo tomo yo, sí o no. Pero ese es el valor de la variable, ese es el valor de la variable, no del indicador. El valor, por eso yo insisto en esto, no confundan valor de la variable con valor. El valor de la variable es actividades de ocio nocturno, sí o no. ¿Tiene actividades de ocio nocturno? Sí o no. Ahora, ¿con qué indicador? Cantidad de veces que va a bares. Entonces, ahí podrá ser nunca, en los últimos 12 meses, ¿no? Cantidad de veces por semana que asiste a un bar. Entonces el indicador tendrá valores. Nunca, a veces, eso va a depender de cómo lo ponga uno. Pero el valor del indicador no va a ser el mismo que la variable. Después, cuando quiera ver el valor de la variable, voy a tomar como criterio, si fue al menos una vez por semana, entonces
voy a poner que tiene ocio nocturno, sí. Si no fue ninguna, voy a poner no. Claro, ¿Se y entiende? lo que pide el indicador de la variable y el valor de para cada variable. O sea que sería Justo me si hizo, perdón, realice Caro, que justo me hizo un retorno ahí. que lo que te pide la pregunta es el indicador para cada una de las variables y los valores para cada variable. Por lo Efectivamente, tanto, sería esto mismo que vos decías, si realiza una actividad de ocio nocturno una vez por semana, podría ser el indicador. exactamente, pero eso es valor de indicador. El valor de la variable, sí, no. El valor del Claro. indicador es al menos una vez por semana, más de una vez por semana, ninguna vez por Pero eso semana. yo tengo que explicitar el valor del indicador o solamente el indicador de la variable y el valor de esa variable. Lo que se pide es la variable, el valor de la variable y el indicador. Cuando el valor del indicador no coincide con el valor de la variable, entonces Ahí está. indiquen también el valor del indicador. Bien, bien, listo. Profe, yo tengo una duda con respecto al punto E. ¿Quieres que busque el punto E? Sí, Dice que había que proponer un dimensionamiento. sí. Yo había planteado una dimensión para núcleo de convivencia, pero usted dijo que el núcleo, o sea, era una dimensión de factores relacionados al acoso escolar. Exactamente, exactamente. Entonces, Cuando se propone que elijan una variable y la dimensionen, si en el caso del informe que ustedes tienen, hay variables complejas que están dimensionadas, lo que se le pide es que tomen esa variable que está ya dimensionada y indiquen claramente cuáles fueron esas dimensiones o reconstruyan ustedes otro sistema. Ahora, no que tomen una variable al azar, como ese caso que usted está tomando, que es una variable simple, por lo tanto no fue dimensionada. Fíjense que en el ejemplo, en la pregunta dice, para una de las variables, proponga, extraiga o reconstruya. Extraiga es el que tomaron los autores, reconstruya es proponga otro, pero no para una variable simple. En el caso que usted planteando es una variable simple, por lo tanto no hay posibilidad de dimensionamiento. Entonces yo tendría que tomar, por ejemplo, la variable de factores asociados al acoso escolar y plantear otra dimensión, por ejemplo. Exactamente, si quiere plantear otro dimensionamiento o extraer el que plantearon los autores. Bueno, gracias. Y por ejemplo, si tomo la variable acoso escolar, se reconstruye con lo que está en el texto, con sus dimensiones, maltrato verbal, físico y exclusión. Efectivamente, sí, va a poner eso, va a decir que los autores tomaron esta variable compleja y plantearon este sistema de dimensionamiento. Sí, por eso la pregunta dice extraiga, pero no quisimos ser demasiado ambiciosos. Extraiga o reconstruya. Si se anima a reconstruirlo, lo reconstruye y plantea cómo la dimensionaría usted y por qué. Y si no, decir, bueno, los autores tomaron este dimensionamiento y consideraron esto. ¿Hay que poner más nada? ¿Eso solo se pondría? Efectivamente, si no va a reconstruir, simplemente decir la variable que tomo, está el variable que es compleja, y las dimensiones que tomaron los autores fueron esta y esta. Lo que si quiere puede hacer es definir cada una de las dimensiones como lo hicieron los autores. Ahora, si va a proponer otro sistema, decir, bueno, esta es la variable que tomo, no coincido con el dimensionamiento de los autores, y planteo este otro dimensionamiento por esto, por esto y por esto. Ah, bueno, perfecto, gracias. Bien. Profe, ¿qué tal? Hola. Yo tengo una duda con respecto al ejercicio de que no sé cómo responder el tema de los valores para cada variable. Bueno. No sé cómo es si tengo que poner la variable con mayor porcentaje. Yo tengo No. A ver, cuando hablamos de sistema clasificatorio, no piensen en los resultados. Los resultados es otra cosa. Nosotros estamos recién viendo la construcción del dato. O sea, lo que se les pide no es qué valores después tomó, sino
cuáles son los valores posibles que podía asumir la variable. Por ejemplo, yo digo, la variable sexo. El sistema clasificatorio fue varón-mujer. No, qué porcentaje de varones había, qué porcentaje de mujeres había. Esos son los resultados. Lo que se le pide es cuál es el sistema de valores. O sea, cuáles fueron los valores posibles que se le dio a la variable. Por ejemplo, yo tomo la variable tipo de escuela. El sistema de valores es público o privado. No pongo cuántos van a la pública, cuántos a la privada. Eso ya es el análisis de los datos. Nosotros estamos revisando el proceso de construcción del dato, no de análisis. Ah, claro, entonces solamente los menciono. Exactamente. Sí, sí, sí. Es decir, para tal variable se tomó tal sistema de valores. Genial, Profe, muchas gracias. Buenas una cosa, noches. Buenas noches. está por terminar este primer grupo, vemos si podemos entrar al mismo link, porque nos confundimos y no pusimos reunión recurrente, vamos a probar si podemos entrar, y si no, ahora les mandamos rapidito el link a todos y a todas. No, Mati, se entra con el mismo ID y el mismo y la misma contraseña. Cuando se corta Listo, dale, entramos. entonces, Sí, sí, entramos de vuelta. no hay que cambiar, no armen otra reunión y entramos directamente con esta. Dale. ¿Puede repetir el ID y la contraseña? Porque yo entré por el link. No, por el link nomás. También por el link puede entrar igual. Sí, sí. Cuando se corta se entra con el mismo link, ID o contraseña, no hay problema. Buenas noches, profesor. Yo soy estudiante de un curso del profesor Carabajal. Sí. Bueno, es otro caso, por supuesto. Nosotros, a ver, yo tengo, digamos... Silvia, Silvia soy yo. Silvia Guevara. Se nos va a cortar en menos de un minuto, así que bueno, volvemos a entrar y te hago la pregunta, ¿listo? Sí, sí, porque se nos va a cortar a la mitad. Dale, así dale. Bueno. Dice que nos queda menos de un minuto, así que... ¿Y en este caso qué hacemos? ¿Ponemos salir ya y listo? No, porque si salen, no, porque se anula. Esperen que se corte y entramos, porque si sale después le va a complicar más la entrada. Sí, ahora le escucho. Bien, bien. Bueno, a ver, hemos tenido, parece todos el mismo problema con el tema de los indicadores y de los valores. Ahora algo me quedó una duda. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos dos variables complejas que son el consumo de alcohol y la impulsividad. Ajá. Claro, yo no sé si, al no haber leído usted el caso, la realidad es que va a ser difícil que me lo pueda por ahí responder. Bueno, intentaremos, a ver. Sí, no, bueno, no porque no sepa, perdón, no. No, digo que intentaremos. Creo que va a ser, en el caso, o sea, a ver, en el tema de impulsividad, en el tema indicadores puntualmente, así como en el consumo de alcohol, nosotros pusimos los indicadores que están en relación con la ocurrencia, con la cantidad, con la frecuencia, y pusimos que estaba relacionado con tres preguntas que hacían: tipos de bebida, frecuencia, cantidad de vasos, alguna vez en la vida, último año, bueno. Ese estuvo. El tema nos pasó con impulsividad. Bueno, por lo que no me pasó, bueno, tenemos un WhatsApp y tenemos ese tema. Impulsividad. O sea, impulsividad, rasgo, impulsividad, conducta. Y toma de riesgos. O sea, es impulsividad, entre paréntesis, rasgo y conductual. Y por otro lado, la toma de riesgos. Nosotros, digamos, todos los datos que da este informe, nos proporciona que hay distintos, formas de medir o herramientas que por ejemplo, el test de BART, Skip, Go Stop, bien. Entonces, a ver, para impulsividad, indicadores, queríamos saber si por ahí, o sea, yo al menos quería saber si las urgencias negativas, urgencias positivas, la falta de perseverancia, se relaciona con lo que es el indicador, porque yo ahí no encuentro un valor en esa impulsividad en más menos. Sí lo encuentro cuando leo lo de BART, o Skip, o UPPS, que sí, la impulsividad se puede medir, por ejemplo, por urgencia negativa, urgencia positiva, perseverancia, falta de premeditación. Bueno,
¿Me sigue cuál es la problemática? Bien. Sí. Entonces, usted tiene la impulsividad. Sí, Sí, dígame, perdón. pregúnteme a ver si yo estoy No, lo que yo digo ubicada. es, usted tiene la impulsividad como una variable. Bien. Y para medir la impulsividad va a tomar dimensiones. Todas estas que usted me marcó son las dimensiones de la variable. Ahora, la impulsividad debe estar ahí en el informe, yo no leí ese informe, pero en el informe debe estar cómo la midió, cuáles fueron los valores para la impulsividad. Bueno, en los valores, a ver, yo coloqué, digamos, que los valores de estas variables dentro de las herramientas que usaron por la prueba BART, la prueba SKIP y la prueba GoStop, vi que la prueba BART se usa número total de infladas, número de globos explotados, números de promedios de infladas, y yo no sé si eso es puntualmente un valor. Valor del... A ver, volvamos a lo de antes. Una cosa es el valor de la variable. Si nosotros decimos la impulsividad es una variable, tenemos que tener para esa variable, impulsividad, valores. Muy impulsivo, poco impulsivo, nada impulsivo. Eso tiene que estar en el informe. Si yo digo que el sujeto es impulsivo, estoy utilizando, o simplemente impulsivo o no impulsivo, pero digo, esos son valores de la variable. Si yo digo impulsivo o no impulsivo nada más, son valores. Ahora, ¿cómo construyo el valor de impulsivo o no impulsivo? De acuerdo a dimensiones. Usted dijo, bueno, voy a trabajar, por ejemplo, cada una de estas pruebas que se tomaron forman parte del indicador. Recuerden que el indicador es el tema más el procedimiento. Si usted utilizó una prueba, recuérdeme porque no me acuerdo ahora qué pruebas utilizaron. BART, SKIP. Bien, con la prueba de SKIP, ¿qué medían? La de prueba de SKIP, total de respuestas, intervalos en 150 minutos, 250 minutos. Pero está bien, pero esa prueba de SKIP tiene que dar un resultado. Porque eso lo correlaciona ya directamente con el alcohol. Está bien, pero el sujeto lo que quiere ver es la impulsividad de acuerdo al consumo o no de alcohol. Entonces, Si la impulsividad... Perdón, hable. Entonces, yo quiero medir esas dos variables, impulsividad y consumo de alcohol. Para impulsividad, yo uso varias pruebas, es porque estoy pensando la impulsividad en varias dimensiones. Cada una de estas pruebas mide una dimensión de la impulsividad, ¿sí? Y yo después lo que determino es sujeto impulsivo, sujeto no impulsivo. Si yo determino sujeto impulsivo, sujeto no impulsivo, los valores de la variable impulsividad son esos. Impulsivo, no impulsivo, o sea, sí y no. Ahora, cada una de las dimensiones que mido con esa prueba, cada una de esas pruebas, me va a permitir después reconstruir el valor total de la impulsividad. Entonces, con cada una de esas pruebas, estoy midiendo alguna dimensión de la impulsividad que después me va a permitir reconstruir el valor total y decir si el sujeto es o no es impulsivo. Profe, yo soy compañera de Silvia. El problema es que nuestro informe no nos dice cómo mide la impulsividad, no dice que dice, por ejemplo, que se clasifica el sujeto como impulsivo o no impulsivo. Solamente dice que se hacen las pruebas, pero no dice... Pero si me están diciendo, yo insisto, no leí el informe, pero si me están diciendo que quiere correlacionar la impulsividad con el consumo de alcohol, evidentemente está considerando al sujeto o impulsivo o no impulsivo. Podría tener otra tabla de valores y decir muy impulsivo, poco impulsivo, medianamente impulsivo, pero algo, fíjense en los resultados, ¿qué correlaciona? Porque si ustedes me dicen que está correlacionando la impulsividad con el consumo de alcohol, tiene que llegar a algún resultado. Entonces tiene que decir, el sujeto que consume alcohol es más impulsivo que el que no, es menos impulsivo, son igual de impulsivos. Si está diciendo, el sujeto que consume alcohol tiene más tendencia a la impulsividad, ya me está diciendo que la variable impulsividad está siendo medida con un valor. Impulsivo, no impulsivo, ¿sí? No. ¿Le puedo leer algo? Sí. Bueno, justamente yo me fui a los resultados y a las tablas finales. Bien. En efecto prospectivo de consumo de alcohol medido en tiempo 1 sobre impulsividad, rasgo y conducta, y conductual, toma de riesgos medidos en tiempos 2, y entonces nos dice que se encontraron correlaciones positivas y significativas entre la frecuencia de consumo usual de alcohol y los puntajes medidos 3 meses más tarde de urgencia negativa y falta de premeditación
y entre la frecuencia de consumo episódico elevado con la cantidad de globos explotados y urgencia positiva y negativa, bueno, y así continúa, la frecuencia consumo usual de la bebida tal se asoció positiva y significativamente con falta de premeditación, asimismo Bueno, claro, eso es lo que yo digo. Falta de premeditación es una dimensión que está tomando de una variable que debe ser impulsividad. Si ustedes dicen que el estudio general, yo insisto, estoy hablando, esto obviamente con el estudio en mano les diría más claramente, pero fíjense en la introducción. A ver, léanme el resumen del trabajo. Introducción. Bien. El resumen, no, antes de la introducción, el resumen. En resumen, introducción. Bueno, resumen. Niveles más altos de impulsividad se relacionan con un incremento del consumo de alcohol y Bien, además... perfecto. Ahí tiene las dos variables. Niveles más altos de impulsividad, o sea que impulsividad o nivel de impulsividad es una variable. Se relacionan con consumo de alcohol. Consumo de alcohol es la otra variable. Ahora, fíjese que ahí está dando la tabla de valores, porque dice niveles más altos de impulsividad se correlacionan. O sea que la impulsividad la midió por niveles, más altos, menos altos. O sea, los valores están ahí. Por eso digo, no es que está tomando la impulsividad, después, seguramente, cuando está en la parte de método, cuando dice cómo midió la impulsividad a través de esas pruebas, está seguramente el dimensionamiento, porque cada una de esas pruebas medía un aspecto de la impulsividad. Después correlacionó esos valores para ver el indicador. Pero fíjese que rápidamente surge que si está comparando niveles de impulsividad con consumo de alcohol, ahí tienen las dos variables. Una variable es niveles de impulsividad, y la otra es consumo de alcohol. Y al decir que menos nivel implicó tal cosa, o más nivel se vincula contra la otra, está dando una tabla de valores. Está diciendo que la impulsividad la midió en niveles más altos, más bajos, medios. Sí, asimismo dice ahí en el informe, al comienzo, como usted me decía, asimismo un mayor nivel de impulsividad rasgo tuvo un efecto positivo y prospectivo entre la frecuencia y cantidad de consumo. Claro, o sea, ese nivel es el único lado, sí, donde dice... Pero están los niveles, y fíjese que ahí en las dimensiones debe estar, si habla de impulsividad rasgo, entonces debe haber, las dimensiones deben ser impulsividad rasgo y las otras que menciona el informe. Pero está siempre... A ver, con las variables, las dimensiones están dadas, nos está faltando de impulsividad realmente el tema de el indicador y los valores. Ahora, Bueno, el valor estaría dado está por mayor o menor, como usted nos lo dice. Está mayor claro. nivel, menor nivel, exactamente, por niveles, mayor, menor. Y el indicador está, al menos está el procedimiento, porque dice que se aplicaron tal. Recuerden que el indicador tiene que ver con el procedimiento mediante el cual yo mido la variable. Entonces están los indicadores de las dimensiones, porque tal prueba permitió medir tal cosa, tal otra prueba permitió medir tal otra. O sea que el indicador es el procedimiento. Recuerden siempre el indicador, es tema y procedimiento. Entonces, si tengo la prueba, aplicó tres pruebas, tres pruebas específicas, entonces está trabajando con tres medidas diferentes de tres indicadores diferentes. Usted antes me dijo que aplicaba... Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Ahí porque si no me confundo mucho cuando hablan de otros informes y se me mezcla todo. Para ver si entendí bien, en mi informe más o menos, en resumen, ¿no? Se realizaba que se hacía un test para ver que también estaban conformes con el bienestar psicológico los adolescentes de la Ciudad de México. Sí. Entonces, mi pregunta es, si este test es un indicador de la variable que sería el test es el procedimiento. Entonces, recuerden que el indicador es el procedimiento, pero también el tema. Si usted me dice que midieron con ese test el nivel, ¿qué era lo que medían? Ailem. Conforme estaban... El bienestar. Bueno, entonces ahí tiene el indicador, efectivamente. Bienestar psicológico medido a través de tal test. El indicador claro, y entonces las dimensiones en las que se desarrolla este test son los sistemas de valores, ¿o estoy mal encaminada? La variable, supuestamente la variable es el bienestar subjetivo, léame el... Bienestar psicológico, sí.
Bienestar psicológico. Esa es la variable. Ahora, ese bienestar psicológico, el autor en el informe dice que lo tomaron dividido en tales dimensiones o simplemente dice se midió el bienestar psicológico con este test. Sí, dice que están las dimensiones, por ejemplo, el autocontrol, la Perfecto, autoaceptación. esas son las dimensiones. Quiero decir, la variable está dimensionada y para cada una de esas dimensiones tomó un grupo de preguntas o de reactivos del test. Ah, bueno, muchas gracias. No, por favor. Estaba muy confundida. Piensen siempre en esto, o sea, las variables están indicadas rápidamente cuando aparece la introducción del trabajo. Dice, se midió esto y esto otro, el objetivo era conocer esto en relación a esto otro. Entonces las variables están. Y después en el método, cuando habla de cómo se llevó adelante el proceso, van a estar claramente identificadas las unidades de análisis. A veces el sistema de valores en el método no se logra ver y por eso está el informe completo. Si van a los resultados, en los resultados va a decir, bueno, para tal variable se obtuvo tal, y ahí van a poder obtener el sistema de valores. Muchas gracias, profe. No, por favor. Profe, volviendo al caso del acoso escolar, sí, me quedó una duda con respecto a la pregunta del informe. Dice que los objetivos de este estudio es describir el fenómeno del acoso escolar experimentado por la población escolar de Barcelona y detectar los factores con que éste puede estar relacionado. Hay una pregunta. ¿Tiene que incluir esos dos objetivos o me tengo que quedar solamente con el de detectar los factores que están relacionados? O sea, no, la pregunta... Tiene que incluir porque los objetivos se supone que es el para qué de la investigación, ¿no? Entonces, los objetivos guían la posibilidad de responder una pregunta. Lo que a usted se le pide es que, basándose en esos objetivos, reconstruya cuál fue la pregunta de la que partió el autor. Claro, entonces podría ser, por ejemplo, ¿qué es el fenómeno del acoso escolar y cuáles son los posibles factores que están relacionados con este? ¿Esa podría ser la pregunta? Piénsela un poquito mejor, ármela un poquito mejor, pero sí. Sí, obviamente. Y tengo que incluir... Más o menos por ahí va. ¿Tengo que incluir también qué es en la ciudad de Barcelona? Sí, siempre en la pregunta está bueno que quede en claro que para qué, dónde, cuándo. Sí, eso está bueno. Si no lo incluye no importa, no va a estar mal, pero si lo quiere incluir, inclúyalo. Profe, dale, muchas gracias, profe. No, yo en mi pregunta puse cuáles son los factores que influyen en el acoso escolar en adolescentes de Barcelona, pero no sé. Y bueno, si no sabe usted... Estoy como en duda ahora, por lo que dijo Orne. Ustedes piensen en los objetivos, lean los resultados y se van a dar cuenta que se preguntó el autor, porque se supone que los resultados y las conclusiones intenta responder, intenta dejar claro si dio o no respuesta a la pregunta. Por eso claro, yo pensé en los objetivos y por eso puse cuáles son los factores que influyen en el acoso escolar en adolescentes de Barcelona. En realidad en estudiantes sería, porque ahí habla de estudiantes. Sí, son estudiantes, no son adolescentes, son estudiantes. Bueno. Claro, te faltaría agregar el otro objetivo que es determinar qué es el acoso escolar. Sí, lean los resultados y las conclusiones del trabajo y ahí se van a dar cuenta claramente de cuál fue la pregunta que se hizo. Recuerden que cuando en un informe de investigación el investigador presenta los resultados y las conclusiones, lo que intenta es marcar qué respuestas obtuvo para la pregunta. Entonces, fíjense claramente en el enunciado de los resultados y las conclusiones del trabajo. Una pregunta. Sí. ¿La variable sexo está dentro de los factores asociados o es una variable simple aparte? No, fíjense en los resultados. Cuando los resultados dice, se comprobó que el sexo, las mujeres tenían mayor, es porque la está usando como una variable dentro de los factores. La está considerando un factor. Ah, bueno. Gracias. No, por favor. Profe. Sí. Escucha. Mi informe era sobre el bienestar psicológico y la satisfacción vital en los adolescentes mexicanos tempranos y medios. Era, si utilizando la variable bienestar psicológico, que dentro de esa variable tenía sus dimensiones, que una, por ejemplo, eran planes a futuro, lo que me cuesta identificar es el valor de estas dimensiones, sería de la forma en que se midió, porque en el informe marca
que lo miden en una escala del 1 al 4, siendo el 1 totalmente desacuerdo. Esa es la escala de valores, exactamente, totalmente en desacuerdo a totalmente en acuerdo. Exactamente, Entonces, es el sistema de valores. Valor, pongo eso de la dimensión. Claro, para esa dimensión, los valores posibles eran totalmente en desacuerdo o totalmente en acuerdo. Bien, y el indicador en la variable general, digamos, en bienestar psicológico, ¿tiene bienestar psicológico o no? ¿O está mal ese indicador? No sé cómo lo midió, con qué prueba lo midió para ver, porque puede ser otro sistema clasificatorio, es decir, bienestar psicológico alto, medio, bajo, o sí, autopercibido, no autopercibido, eso depende de cómo se formuló la pregunta de investigación. Pero sí, el valor para bienestar psicológico podría ser con bienestar psicológico, sin bienestar psicológico, podría ser alto, medio, bajo, eso depende del informe que le tocó. Porque el sistema clasificatorio lo fija. Recuerden esto, cuando uno construye el dato, construye paralelamente sus componentes. Entonces el sistema clasificatorio lo determina el investigador de acuerdo a un criterio específico, que está basado en una teoría que lo sostiene. Entonces podríamos decir, si fuese así, que el autor consideró como valores existencia de bienestar psicológico, no existencia de bienestar psicológico. Pero hay que leer bien el informe, porque a lo mejor podría decir al bienestar psicológico alto, bajo, medio. Bien, gracias. No, por favor. Digo, por eso se les dio un informe, para que no sea una cuestión de que ustedes creen el dato, sino que ustedes rastreen en ese informe cómo fue construido el dato, pero siempre teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, las unidades de análisis, en quién lo mido, la variable, qué propiedad busco, si esa propiedad es una propiedad que se puede medir parcialmente según componentes para después reconstruir, las dimensiones, que serían esas propiedades parciales, el valor, sistema clasificatorio, qué valor va a asumir la variable, y los indicadores, con qué procedimiento se lleva a cabo el proceso de investigación y qué asunto o tema trata. Eso lo van a encontrar leyendo minuciosamente el informe. Por eso, insisto, hay un único trabajo pidiendo en todos los casos los componentes del dato, y lo que varió fue la elección de cada docente del informe que les presentó. Pero en todos los informes la idea es la misma. Busquen los 4 componentes que integran el dato. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo. Dígame. Yo te quería preguntar con respecto a un concepto que hice acá, que es puntos de corte. Sí. ¿Qué vendría a ser? Quédese tranquila que no lo necesita para este momento. Ya se lo vamos a explicar cuando avancemos en la fase siguiente del proceso. Eso tiene que ver con el análisis de los datos. No se haga problema. Es cómo se analizó, no cómo se construyó. Claro, porque hay... ¿A dónde está? ¿Quién está hablando? Que no escucho. Yo quería, porque acá dice, los puntos de corte entre los niveles de ansiedad ante los exámenes fueron determinados y después sigue desarrollando. Está bien, por eso digo, no se haga problema. Los puntos de corte tienen que ver con cómo analizó el sujeto, ese grupo de investigación, cómo analizó el dato. Entonces tomaba puntos de corte, pero digo, no tiene sentido que lo expliquemos ahora porque no saben cómo interpretar datos para poder pensar cómo se toman los puntos de corte. No es para este ejercicio necesario que lo sepa, a eso me refiero. Bueno, está bien, gracias. Quédese tranquila, no te haga problema. Ya lo va a ver, tiene tiempo para ver los puntos de corte. Profe, yo le quería preguntar, eso sobre cómo está formulada la pregunta, que cambia el sistema de valores de la variable, ¿a qué no entiendo eso? Lo que yo digo es que la posición teórica que va a tomar el autor va a hacer que el sistema de valores de la variable pueda ser distinto. Yo puedo decir, yo les explicaba a los estudiantes de la comisión mía, una de las variables en el informe con el que nosotros estamos trabajando es acoso escolar. Y las dimensiones para el acoso escolar, el autor las plantea desde un posicionamiento teórico. Él dice, vamos a tomar como dimensiones de la variable acoso escolar la
agresión física, la agresión verbal y la exclusión social. Ese sistema clasificatorio lo crea desde un posicionamiento teórico. Podría tomar otro posicionamiento teórico y crear otro sistema distinto para clasificar. Porque el sistema clasificatorio lo pone el autor. Yo puedo decir, bueno, voy a considerar la variable altura, y mi sistema clasificatorio es alto, bajo, estatura media. Yo digo, no me sirve ese sistema clasificatorio y quiero pensar otro, entonces voy a decir alto, bajo, no voy a clasificar con intermedios porque no me sirve, pero digo, el sistema clasificatorio lo fija el investigador. ¿Cuáles son los valores que puede asumir la variable? Lo fija el investigador, y siempre está vinculado a un posicionamiento teórico. Lo importante es que tiene que tener un fundamento común. Yo no puedo tener un sistema clasificatorio que no tenga un fundamento común, es decir, que pueda poner sujetos con distintos criterios. O sea, el criterio tiene que ser uno. Ahora, el sistema lo puedo poner yo de acuerdo a mi posicionamiento teórico. ¿Se entiende? Entonces no tiene no cambia según cómo nosotros formulemos cuál es la pregunta. No, porque ustedes ya tienen un informe de investigación donde ya el autor tomó un sistema para la variable, para la clasificación de la variable. O sea, el sistema de valores ya está determinado en el informe, no lo pueden decidir ustedes. El investigador ya lo fijó en el informe, él dice, esta variable la vamos a medir así, así, así. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando, si te parece, Raúl. Sí, vamos a... ¿Lo vas a subir? ¿Cómo? Sí. Gracias. No, que sí, lo vamos a subir, sí, lo está grabando mi compañera y sí lo vamos a estar subiendo lo antes posible, si te parece, Raúl. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno. Profe, yo tengo una última consulta. Dígame. ¿Es necesario indicar los valores de los indicadores? No hay ningún ítem en donde se pida el valor del indicador. Si lo quiere, claro. Si lo lee y lo quiere poner, mejor todavía, pero no es que lo tenga que poner. Le pide identificar el indicador. Si quiere, además de identificar el indicador, poner los valores para el indicador, está bien. Pero si no lo pone, no hay problema. Bueno, buenísimo. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, recuerden que tienen hasta el viernes para la entrega, con la posibilidad de entregarlo después si se les complicó, y que pueden usar el mail para hacer esta envía al docente de la comisión de ustedes, explicando los motivos por los cuales no lo entregaron en tiempo. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir mail también. Yo insisto, no hay ningún problema, hay para cada comisión un docente, pero yo no tengo problema en responder todas las dudas que tengan. Mi mail es ra.gomezalonso@gmail.com. No sé si Mati lo querés escribir ahí en el chat, porque a mí me cuesta un poco más. ra.gomezalonso@gmail.com. Dale, igual de última, como tenemos el contacto con la mayoría, ya que nos escriban directamente y les pasamos el mail si lo necesitan, o el de cualquier de los docentes, tenemos todos los mails, así que de última, evidente que nos escriban, que manden por el grupito, que tenemos los contactos, así ya lo tenemos, y bueno, nada, ahí está, ahí lo puso Orne, así que nada, también lo tienen ahí. Y bueno, nada, primero, o bueno, más que nada, agradecerte de vuelta, Raúl. La verdad que este espacio estuvo re bueno, yo creo que re sirvió para los compañeros y las compañeras, y es re importante poder sostener este tipo de espacio, como bien decía vos también al principio, porque bueno, esta situación es muy complejo, no tenemos la presencialidad, que bueno, es lo que nos acompaña siempre en el día a día, el estar con los docentes, los y las docentes, así que es muy importante poder sostener estos espacios, y bueno, les agradecemos a todos y a todas que participaron, y bueno, a vos, Raúl, que nos diste esta mano enorme para poder seguir sosteniendo estos espacios. Bueno, no hay ningún problema. Cuando necesiten, acá estamos para facilitar lo que podamos. Estoy teniendo en cuenta las particulares del año, así que cuando necesitan, me convocan. No hay ningún problema, chicos. Dale. Muchísimas gracias. Bueno, buenas vacaciones,
Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, salud. Gracias, profe. chicos. Perfecto.